sienta la presencia del llamado en esta hora. Dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo siento el Espíritu de Dios aquí. Gloria a Jesús, poderoso es el Señor. Les saludamos en nombre, amén, de la iglesia donde nos congregamos, los violentos del último tiempo. Nuestra pastora Yara Rodríguez les envía saludo a todos, amén. Así que reciba un fuerte abrazo de su parte. Le damos gracias a Dios por esta bendición, esta oportunidad que nos concede de estar juntamente con usted para exaltar su nombre y gozarnos de las maravillas del Señor. Agradezco a mi hermano Javier, a mi hermana Nerian por la invitación y les honro, amén. Esto es una misión increíble y ellos han dicho: acepto el reto, acepto el compromiso, así que eso merece un aplauso. Gloria a Jesús. Yo quiero ir rápido a la palabra, no soy de mucho protocolo, así que acompáñenme a la Escritura. Poderoso Jesús, nuestros saludos, respeto a cada pastor, cada ministro que se encuentra aquí presente. Gloria a Jesús. Acompáñame a la Escritura, al libro de Juan, capítulo 5. Poderoso es el Señor. Libro de Juan, capítulo 5. Aleluya. Gloria a Jesús. Libro de Juan, capítulo 5. Vamos a estar considerando el verso 2 y los versos 5 al 7. Libro de Juan, capítulo 5. Verso 2 y verso 5 al 7. Poderoso es el Señor. Mientras usted busca la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 5, quiero que tenga presente tres cosas mientras nos preparamos para leer la Escritura. Número uno, lo primero que quiero que tenga presente es que cuando usted abre su Biblia, Dios abre su boca. Cuando usted abre su Biblia, Dios abre su boca. Número dos, quiero que sepa que no somos incapaces de cambiar cuando tenemos una Biblia en nuestras manos. ¿Habrá alguien que tenga su Biblia en la mano? No somos incapaces de cambiar cuando tenemos una Biblia en nuestras manos, porque esa Biblia tiene el poder de cambiarnos. Y número tres, quiero que tengas presente que la Biblia redirige mi voluntad, purifica mis emociones, ilumina mi mente y revitaliza todo mi ser. Repito, antes de leer la palabra, ten presente que cuando abres la Biblia, Dios abre su boca. Número dos, no somos incapaces de cambiar cuando tenemos una Biblia en nuestras manos, porque esa Biblia tiene el poder de cambiarnos. Y número tres, quiero que entiendas que la Biblia redirige nuestra voluntad, purifica nuestras emociones, ilumina nuestra mente y revitaliza todo nuestro ser. Teniendo esto presente, leemos la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una generación en victoria dice: amén. Amén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y había allí un hombre, verso 5, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Incline su rostro, por favor. Eterno Dios, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Dios amado. Gracias por lo bueno que tú has sido. Gracias, Dios mío, porque hemos sido testigos de tu favor, de tu misericordia. Y no podemos hacer otra cosa que adorarte en gratitud por ello. En esta hora, Dios mío, venimos delante de tu presencia, rogando que una vez más hable, ministres a nuestros corazones, nuestras vidas. Creo, Dios mío, que tu presencia está en este lugar, que estás haciendo cosas maravillosas, que estás transformando vidas, transformando corazones. Y sé, estoy convencida de que ahora no será la excepción. Creo, Dios mío, que esta palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, penetrará hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura. Tu palabra, Dios mío, discernirá los pensamientos, las intenciones del corazón. Y creo, Dios mío, que ella hará el efecto por la cual tú le envías.
Ahora te ruego que toda distracción, todo aquello que quiera estorbar, Dios mío, que la misma haya cabida en los corazones, sea removido. Atamos las mentes, las ligamos a ti. Hacemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Creo, Dios mío, que tu nombre será glorificado. Ahora, Señor, me pongo en tus manos reconociendo, como David cantó: ungida débil soy, por tanto dependo de ti. No quiero hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, Dios mío, con la palabra que es instruida por tu Espíritu, porque ella es útil para redarguir, para enseñar, Dios mío, para instruir en verdad y justicia. En el nombre poderoso de Jesús, haz lo que te has propuesto hacer, y a ti una vez más daremos la gloria y la honra. Te ruego, Señor, que ninguno de los que está aquí salga, Dios mío, con el corazón vacío, sino que puedan, Dios mío, recibir tu palabra y ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Usted puede sentarse. Poderoso es el Señor. Presta atención, regalen unos minutos. Sé que posiblemente está cansado, pero quiero compartir con usted lo que el Señor nos ministraba. Si los músicos me pueden acompañar. Amén. Gloria a Jesús. Quiero comenzar a impartir la enseñanza, la exhortación, el consejo de Dios en esta hora, mi amado hermano, contándole la historia del elefante encadenado. Escucha bien. Cierto día, un niño llamado Kevin, de 10 años, fue a un circo con su papá y con su tío. Al igual que muchos otros niños, él disfrutaba el espectáculo protagonizado por los distintos animales que allí se presentaban. Sin embargo, nada atraía más su atención y evocaba tanta fascinación en él como la aparición del enorme elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, de tamaño y de fuerza descomunal. Pero sucedía que después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, mientras reposaba de su actividad, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca que estaba clavada en el suelo. Los trucos del magistral animal no desconcertaban tanto a Kevin como el hecho de que la opulente bestia permanecía inmóvil una vez era amarrada a la estaca. La estaca solamente era un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado a unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, a Kevin le parecía obvio que si este animal se lo proponía, podía escapar. Kevin sabía que la fuerza de este animal era tal que podía ser capaz de arrancar un árbol de raíz con su propia fuerza. Del mismo modo podría remover con facilidad aquella estaca y huir. Ahora el misterio era muy interesante para Kevin, así que él comenzó a indagar, comenzó a especular por qué este elefante permanecía atado a aquella estaca. Su pregunta resonaba una y otra vez en la cabeza: ¿qué mantiene al elefante encadenado? ¿Por qué el elefante no puede huir? Así que, empapado de curiosidad y determinado a resolver aquel enigma, dice la historia que Kevin inició una jornada de entrevistas buscando una respuesta al misterio del elefante encadenado. Preguntó a su padre, preguntó a su tío e incluso a uno de los sugieres del evento. Ansiaba una explicación convincente. Uno de ellos le dijo: bueno, el elefante no se escapa porque está maestrado, está entrenado. Entonces Kevin hizo otra pregunta muy lógica: si está entrenado, ¿por qué lo encadena? Si él está maestrado, ¿por qué lo sujeta? Gracias a Dios. Nadie pudo ofrecerle una explicación coherente al curioso Kevin. Insatisfecho, cuando finaliza la función del circo, Kevin se acerca al maestro del elefante y le expuso la curiosidad. El maestro, luego de sonreír, le respondió: el elefante del circo no escapa, escucha bien, porque él cree que él no puede. Él cree que no puede escapar. No escapa porque está en su mente. Kevin le preguntó: ¿pero qué es lo que está en su mente? Escuche esto: ¿qué es lo que está en su mente? Y ahora
a una estaca como esta. Y de repente comenzó el maestro a hacer gráfico en su explicación. Como una cadena comenzó a explicar qué era lo que estaba sucediendo. Comenzó a explicar lo que estaba sucediendo. Le dijo: lo que sucede es que cuando él era pequeño lo amarraron a una estaca como esta. La primera vez que lo amarraron, él intentó escapar, él intentó huir, pero sintió que no pudo. Él trató de huir, pero sintió que no pudo. Y de repente cayó. Pero luego, al otro día, el elefante se levantó y comenzó a intentar por una segunda ocasión escapar de aquella estaca. Trató con toda su fuerza, pero nuevamente el elefante cayó. Una semana después, aún siendo un elefante pequeño, intentó escapar de la estaca una vez más. Intentó con toda su fuerza, pero nuevamente cayó. Y desde ese entonces, el recuerdo de la frustración del intento de escape fallido quedó impregnado en su mente, quedó impregnado en su pensamiento. Él empujó, él tiró, él sudó tratando de soltarse, pero a pesar de todo él no pudo escapar. En aquel tiempo la estaca era ciertamente grande para él, pero él nunca más intentó. Se resignó el recuerdo de lo que fue un día un esfuerzo fallido. El asunto es que el elefante creció. El elefante creció, pero el recuerdo estaba latente en su mente. Y aquel elefante, ya con toda la fuerza, ya con todo el vigor, ya con todas las habilidades, con todas las capacidades, se rehusó a intentar escapar. Se rehusó y se quedó siendo simplemente la estrella de un circo. El maestro lo tomaba, el maestro lo guiaba, y aquel elefante grande obedecía sin cuestionarse su fuerza, obedecía sin cuestionarse su poder, obedecía, aleluya, sin poder poner en perspectiva que lo que lo sujetaba a la estaca no era tan fuerte como él, que lo que lo tenía atado no era mayor que la fuerza que tenía por dentro. Entonces aceptó la impotencia, se resignó a ser la estrella de un circo. El asunto es que, por interesante que parezca, el animal no fue diseñado para ser la estrella de un circo. El elefante no fue diseñado para dar espectáculos. El elefante no fue creado para entretener. El elefante fue creado como un poderoso ingeniero de ecosistemas para abrir camino en medio de hábitat boscoso, de hábitat que son densos. Su propósito, aleluya, su propósito era mayor que su estaca, pero aquel elefante nunca lo supo, porque nunca intentó escapar. Este elefante enorme, poderoso, continuó explicando el maestro, tiene en su mente grabado el recuerdo de la impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Lo peor es que jamás se cuestionó el recuerdo, jamás intentó escapar. Ahora bien, niñito, resumiendo de todo esto, dijo el maestro, el misterio del elefante encadenado es muy sencillo. Él no se escapa porque cree que no puede. Su problema no es tener la pata agarrada a una estaca. El problema es que tiene la mente cautiva. Repito, el problema no es que está amarrado a la estaca. Su problema es que tiene la mente cautiva. Yo quiero que por favor tú me ayudes a predicar en esta hora y di conmigo: mente cautiva. Allá adelante, el slideshow del tema. Mente cautiva. Mente cautiva. Por favor, repítalo con fuerza: mente cautiva. Mente cautiva. Si hay algo muy interesante, llamado hermano, es que cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea con una mente espiritual.
La Biblia nos enseña que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente, un hombre que tenía la capacidad, la facultad de compartir íntima comunión con el Señor. Su pensamiento era el pensamiento de Dios. Vivían en armonía, vivían en compañerismo. No había nada entre ellos que les separase. Había una estrecha comunión entre el hombre y entre Dios. Escuche esto: Dios le había dado al hombre una mente pura, una mente santa, una mente limpia. Pero la Biblia nos enseña en el libro de Génesis capítulo 13 que en cierta ocasión el hombre abrió una brecha que le separó de Dios. Aquella brecha fue abierta a causa de la desobediencia. Usted conoce la historia. Y en este momento, mi amado hermano, cuando se abre la brecha, aleluya, la mente del hombre experimenta un descenso de nivel. El hombre espiritual se volvió un hombre terrenal. El hombre del que Dios había soplado aliento de vida ahora estaba viviendo, escuchen bien, como si no tuviese el aliento de Dios. Estaba siendo movido por su concupiscencia, estaba siendo movido por sus deseos, y comenzó a entrar en un proceso de razonamiento defectuoso. ¿Qué es el razonamiento defectuoso? El razonamiento defectuoso, según las psicologías, escuchen bien, es el proceso a través del cual una persona, aleluya, conforme a la estructura mental, conforme a realidades, pero no verdades. Y el problema entre la realidad y la verdad es que la realidad muchas veces es ilusoria. Parece, pero no es. Parece, pero no es. El hombre comienza a crear un constructo mental basado en realidades ilusorias. El hombre se distancia de la verdad de Dios, y en este momento de distanciamiento el hombre crea una perspectiva errada de quién es Él y de quién es Dios. Hay una separación, y en esta separación la mente del hombre queda cautiva. La mente del hombre, te dije, que queda cautiva. Ahora bien, me llama la atención porque a través del tiempo este mal iba sembrando cada generación. Satanás ha sido muy efectivo atando a las generaciones. Escucha bien, no con estacas físicas, sino con estacas mentales. Comienza a dar esta generación en su mente. Por eso nosotros vemos desde el principio de la historia hasta el fin que el campo de batalla principal es la mente, es el pensamiento. En el pensamiento, escucha bien, hay un combate, porque en el pensamiento intentan coexistir dos voces: la voz de Dios y la voz de Satanás. Y hay una guerra continua en nuestra mente. Ahora bien, cuando yo reflexiono en esto, reflexiono en este patrón que hemos visto a través de generaciones, yo temo, mi amado hermano, temo profundamente que en este tiempo muchos, escuchen bien, temo profundamente que muchos queden atados en el lugar de su libertad, queden atados en el lugar donde Cristo les ha hecho libres. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva, quedaron cautivos en el lugar de su libertad. La Biblia nos enseña que Edén significa deleite. En el lugar de deleite ellos quedaron cautivos, en el lugar de deleite ellos quedaron atrapados. El problema no era el lugar donde estaban, el problema era hacia dónde habían dirigido sus pensamientos. El problema no es dónde tú estás, dónde tienes tu mente puesta. Y yo temo que en este tiempo haya muchos siendo extraviados, como dijo el apóstol Pablo. Temo que hayan algunos cuyos sentidos estén siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me gusta porque en la Biblia de las Américas la traducción dice: temo que vuestros pensamientos estén siendo desviados, estén siendo extraviados. Temo esto, mi amado hermano, porque cuando nosotros comenzamos a vivir guiados por pensamientos que son errados, que no vienen de Dios, comenzamos a vivir una vida ajena a la que Dios diseñó para nosotros. Una vida ajena a la que Dios
del Señor para nosotros. Y el problema de esto es que muchas veces viviendo esta vida ajena a la que Dios diseñó para nosotros, permanecemos activos pero sin ser funcionales. Comenzamos a vivir activos pero sin ser funcionales. Y ese es el problema que enfrenta nuestra generación. Tenemos nuestras iglesias llenas de jóvenes activos pero no jóvenes funcionales. Ese fue el problema. Escuchen bien, ese fue el problema de Sansón. Todo el mundo allanaba por sus grandes hazañas contra los filisteos, pero la razón por la cual Dios lo había puesto frente a Israel no solamente para derribar filisteos, era para gobernar sobre el pueblo, era para que la voz de Dios se escuchase en el pueblo. Él estaba tumbando filisteos, pero no estaba haciendo ejemplo, aleluya, de la ordenanza de Dios. Él tumbaba filisteos, pero no compartía la ley de Dios de la manera que lo debía hacer. Tumbaba filisteos, él tumbaba gigantes, él tumbaba ensayos, pero la Biblia nos enseña que aunque estaba activo, no era funcional. Permítame decirle, joven de Dios, hay un llamado de Dios. El llamado no es ser misionero, el llamado no es ser predicador. Todo esto es bueno, pero el llamado principal es ser santo, porque yo soy santo. Ser santo porque yo soy santo. Ser santo porque yo soy santo. Ser santo, ser santo. Vamos, ser santo. Ser santo. Ser santo. El llamado era la santificación. El llamado principal de Sansón desde su concepción era separación. Tumbar filisteos era un aditivo, pero ser santo era el llamado principal, era el llamado primero. Y el problema es que hemos olvidado, activo, pero sin ser funcional. Y en este tiempo tenemos muchos jóvenes activos dentro de nuestros templos. Cantan muy bien, tocan instrumentos muy bien, predican muy bien, enseñan muy bien, se visten muy bien, pero aunque están activos han dejado de ser funcionales, han dejado, aleluya, de ser útiles en lo que Dios quiere que sean útiles, han dejado de avanzar, se mueven pero no avanzan. Este fue el problema del pueblo de Israel. Su mente cautiva le mantuvo en movimiento por 40 años en el desierto, pero no avanzaban hacia el lugar donde Dios les quería llevar. ¿Por qué? Porque la mente estaba cautiva, y una mente esclava no puede disfrutar de una tierra libre. Voy a volverlo a repetir: una mente esclava no puede gozar de una tierra libre. Por eso el camino que tomaba días se convirtió en camino de años. Un instante le tomó a Dios para sacarlo de Egipto, pero 40 años para sacar a Egipto dentro de ellos. El problema, permítame decirte, es la mente. El problema está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. El problema no es el pastor, el problema no es el líder, el problema no es el padre, el problema no es la madre, el problema no es el otro joven, el problema está aquí, el problema está en la mente, el problema está en mi corazón, el problema está en mí. Sabiendo esto, el apóstol Pablo le escribe a Gálatas y le dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad fue que murió en un madero. Para libertad, para libertad, para libertad. Para libertad, para libertad nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes. Permanecer firmes y no someter otra vez al yugo de esclavitud. Permítame decirte que tú no naces esclavo, tú te vuelves esclavo. Yo nací homosexual, no, tú no naciste homosexual. En el camino te distorsionaste y ahora estás practicando la homosexualidad. Pero tú no naciste esclavo. Tú no naciste esclavo. Tú no naciste amado. Dios te hizo libre. Permanece firme en la libertad. Y si todavía no la has encontrado en este campamento, la encuentras. En este campamento
resucitado. En este momento Dios te marca. Permítame decirte, querido hermano, que en este tiempo las estacas cambian de nombre. Tienen nombres diferentes, formas diferentes, apariencias diferentes. El tamaño no es igual, el aspecto no es el mismo. Algunas veces las estacas asumen la forma de adicciones sexuales, adicciones como la pornografía, adicciones como la masturbación, la fornicación, la lujuria. Otras veces las estacas se ven como una laguna emocional que termina siendo expresada en una distorsión de la identidad, termina siendo expresada, escucha bien, en una baja autoestima, en promiscuidad o incluso en sobreestimación personal. En ocasiones las estacas se disfrazan de placer, parecen un cohete que nos lleva al espacio sideral, parecen un vehículo que nos hace escapar de la realidad. A veces se ven como una osada, escucha bien, sensación de poder. A veces toman la forma de una droga, a veces toman la forma de un sorbo de alcohol, a veces toman la forma de una idea suicida, a veces la estaca toma forma de depresión, toma forma de ansiedad, toma diferentes formas, mi amado hermano. A veces es intimidante con el miedo y la soledad. La lista es larga y quizá aún no he descubierto tu estaca, pero lo cierto es, mi amado hermano, que lo más importante no es el nombre de tu estaca. ¿Por qué? Porque al final nunca es ella el verdadero problema. Escuche bien, el nombre de tu estaca no importa tanto, porque al final no es ella el verdadero problema. El verdadero problema, escucha bien, lo que nos limita no es la estaca, sino lo que está detrás de ella. Examínate. Busca el nombre de la estaca en tu interior. Pero debes saber algo. Nunca el problema es la estaca, es lo que está detrás de ella. Una mente cautiva. El problema no es la adicción a la pornografía. El problema está mucho más allá. Tienes que escarbar. El problema posiblemente es un problema de idolatría. Me gusta porque leía un libro de Carl que se llama Dioses en Guerra, y él hablaba, él decía: esta generación es la generación más idolátrica. Esta generación no tiene dioses de madera. Esta generación posiblemente no tiene dioses de bronce, no tiene dioses de cobre, pero esta generación ha elegido el Dios de su propio yo. Y ese es insaciable, ese pide cada vez más. Por eso me gusta un escritor dijo en cierta ocasión: hoy en día hay más ídolos dentro de nosotros que en los estantes de algún templo pagano. En inglés dijo: today we have more idols inside ourselves instead of over the shelves. Hay más ídolos dentro de nosotros que encima de los estantes. Y Dios ha venido a erradicar con los ídolos en esta tarde, porque son tus ídolos los que tienen tu mente cautiva. Son tus ídolos, son tus ídolos. Tal vez tú puedes decir: mi ídolo quizás el dinero, pero permíteme decirte que el ídolo no es el dinero. El dinero es la expresión que toma tu ídolo. El ídolo está por dentro cuando hay un hambre insaciable de ser baja, de verme mejor, de lucir mejor. Y así sucede con cada una de nuestras etapas. No son ellas las responsables de nuestra derrota, sino la mente cautiva. Mente cautiva. El problema, mi amor, es que una mente cautiva es controlada por cualquier cosa. Una mente cautiva es controlada por cualquier entidad o persona, menos por la voluntad de Dios. Y la tragedia es que teniendo el poder de Dios como la fuerza del elefante grande, quedamos atascados como si fuésemos vulnerables como el elefante pequeño. Algunos amarrados mueren, pero otros, como tú, joven que has llegado aquí, se preguntan: ¿cómo me libero? ¡Aleluya! ¿Cómo salgo de esto si llevo tiempo así? Precisamente honrando ese tema que nos asignaron en esta tarde, yo te comparto esta exhortación. Mente cautiva
¿Cómo saldré si llevo tiempo así? Si tú te has hecho esa pregunta, a ti va dirigida esta exhortación. Hay algunos conceptos fundacionales que yo quisiera situar en perspectiva en esta tarde, antes de entrar de lleno en la palabra. Nos vamos rápido, no se preocupe. Quiero compartirte algunos conceptos. Número uno, quiero hablarte del concepto de la mente, porque tienes que entender cómo es la mente, cómo funciona, para que puedas entender la temática de lo que Dios quiere hablar. Quiero hablarte de la mente, quiero hablarte del concepto de la cautividad o del cautiverio. Quiero hablarte de la cautividad mental y quiero hablarte de la alteración mental. Escucha bien, cuando nosotros hablamos de la mente, en términos seculares, términos coloquiales, la mente encierra todos los procesos cognitivos, todos los procesos psicológicos que permiten que un organismo, una persona tenga la facultad de pensar, tenga la facultad de sentir, de percibir y de actuar. Ahora me llama mucho la atención la definición bíblica de lo que es la mente, porque aunque la definición bíblica de la mente coincide con la definición secular, encierra un aspecto muy importante que la versión secular de lo que es la mente omite. Y es que, escucha bien, la palabra mente en nuestra Biblia, cuando usted va al hebreo, se traduce como lev, que significa corazón. Ahora me llama mucho la atención que en la cultura hebrea había un pensamiento. Los hebreos tenían la costumbre de llamar la mente corazón por una razón. Sabemos lógicamente que el corazón es un órgano encargado de bombear la sangre al cuerpo. Sabemos que científicamente hablando, aleluya, el término corazón como músculo no aplicaría a nuestra mente, pero escuchen la lógica de los hebreos, porque los hebreos entendían lo siguiente. Ellos tomaban lo que nosotros conocemos como pulso en la muñeca, lo sentían de forma leve, luego lo tomaban en el cuello y lo sentían de forma leve, pero cuando ponían la mano en el corazón comenzaban a sentir las palpitaciones más intensas. Y los hebreos llegaron a una conclusión: el corazón es el lugar desde donde fluye la vida. El corazón es el lugar desde donde fluye la vida. Por lo tanto, cuando ellos hablaban de mente, hablaban de corazón, dando a entender que la vida del hombre nace de la mente, nace del interior. Lo que vemos por fuera es un reflejo de lo que cargamos por dentro. Ellos entendían que la vida fluía en orientación al corazón, que la personalidad, las motivaciones, las emociones y la voluntad estaban sujetas a lo que había por dentro del hombre. De modo que para los hebreos, escucha bien, la mente era toda la persona. La mente era toda la persona. De modo que ellos entendían que cuando se miraba una persona, escucha bien, su rostro se reflejaba en el agua. Así lo estableció el proverbista, pero en el corazón se reflejaba en todo el hombre. Proverbios 27:19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. El proverbista añadió otras expresiones acerca del corazón y él dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, Proverbios 15:3, el corazón alegre no se el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Me gusta como lo dice la versión Dios habla hoy, porque establece lo siguiente: corazón alegre, cara feliz, corazón enfermo, semblante triste, dando a entender que hay una interconexión entre lo que está por dentro y lo que se ve por fuera, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es el. Proverbios 23:7. Ahora bien, entendemos entonces que cuando Dios crea al hombre, Dios crea la parte física, la parte material, la parte inmaterial, que es la mente. Algunos la dividen entre espíritu y alma, otros la consolidan, pero lo importante es que aquí nacen todas nuestras emociones, todos nuestros patrones de conducta tienen origen en la mente. Escucha bien, te dije que Dios nos dio una mente libre, pero a través del pecado la mente quedó cautiva. ¿Qué es la cautividad? Cuando hablamos de cautividad, hablamos de privar la libertad de alguien, sencillo. Privar la libertad. En términos bíblicos, la cautividad tenía dos formas de verse. Una manera era cuando el pueblo, escucha bien, era tomado como preso, como rehén de alguna nación enemiga. Podemos mencionar como ejemplo el cautiverio babilónico. Usted conoce la historia en el libro de Daniel, podemos ver un ejemplo de ello. El pueblo de Israel quedó cautivo del pueblo babilónico, quedó preso de
impenetrable. Los enemigos de Israel, muchas veces cuando terminaban de pelear contra Israel, se escondían en donde, en fortalezas. La fortaleza era impenetrable. Pero escúchame esto, cuando alguien está escondido en una fortaleza, se convierte tanto en carcelero como en preso. No pueden entrar, pero tampoco pueden salir. Te lo digo en español, cuando la mente está cautiva, se encuentra como si fuese dentro de una fortaleza. Nada de Dios entra y tampoco nada del diablo sale, porque está encerrado. No hay espacio para lo de Dios. Las mentes cautivas se vuelven como una fortaleza impenetrable. Y tú quieres hacer el bien, pero no lo haces. Está impenetrable. Tú sabes hacer lo que es recto, pero no lo haces. Impenetrable. La Biblia le llama a fortaleza sencillamente cualquier tipo de opresión. La cautividad es cualquier tipo de opresión o sufrimiento. Y aunque lo ideal sería hablar de estas dos cosas en términos aparte, hablar de mente de una forma distante al cautiverio, la realidad es que el pecado del hombre hizo que se tuviese que hablar de la mente y el cautiverio de forma unánime, porque las mentes quedaron cautivas. Y ya te expliqué un poco acerca de cómo esto sucedió con la caída del hombre. La mente quedó cautiva y Satanás tuvo base legal para entrar. El cautiverio mental es muy interesante, porque cuando una persona es cautiva mentalmente no está libre para pensar o actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que está controlada por pensamientos y deseos mundanos o pecaminosos. Elizabeth Elliot definió la fortaleza de la siguiente manera. Si no se acuerda de nada de lo que le he dicho, recuerde esto. La fortaleza, escucha bien, las fortalezas espirituales comienzan con un pensamiento. Se convierten en una consideración. Se desarrollan como una actitud. La actitud se dirige a una acción. La acción se repite y se vuelve un hábito, y el hábito establece una base legal para el enemigo. Eso es una fortaleza. Un pensamiento que se llevó a la consideración. De la consideración pasó a la acción. De la acción se hizo hábito. Y del hábito se hizo una base legal para que Satanás entrase y tomase control, tomase gobierno. Por lo tanto, cuando hay cautividad mental, nada puede liberarte a no ser el poder de Dios. Se necesita una liberación mental. Y una liberación mental desde un enfoque bíblico habla de la liberación de ataduras mentales y emocionales que impiden vivir plenamente en Jesucristo. Y solamente Dios nos puede hacer libre de esto. Escúchame bien, solamente Dios nos puede hacer libre de esto. Solo Dios, diga conmigo, solo Dios. Solo Dios. Porque cuando hay un pensamiento adherido a una persona, la identidad de la persona se va desarrollando conforme a ese pensamiento. Y solo Dios puede romper las fortalezas mentales. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios, él dice que nos debemos vestir de toda la armadura de Dios. Y comienza a enumerar cada parte de la armadura. Y me gusta mucho cuando llega hasta el punto del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra como podemos hacerle frente a la fortaleza que hay dentro de nosotros. Ahora, para avanzar, que usted no se aburra, escuchen esto y entramos en la versión escritural. ¿Qué tiene todo esto que ver con lo que leímos como punto de partida? ¿Qué tiene todo esto que ver con el escenario de Juan capítulo 5? Cuando nosotros nos acercamos a un capítulo 5, hay un hombre que necesita una liberación mental. Hay un hombre que tiene la mente cautiva. Este hombre es muy conocido, muy popular en los mensajes pentecostales. El paralítico de Bethesda. Usted podrá decir, bueno, pero parece un poco irónico lo que está diciendo el predicador, porque el problema de este hombre, tal cual lo reseña el encabezado de Juan capítulo 5, era una parálisis en los pies. El asunto es, mi amado hermano, que meditando en el Señor, el Espíritu de Dios me ministró y me dijo, el problema visible era la parálisis, pero el problema del problema estaba en el corazón. Pero voy a volver a repetir. El problema del problema estaba en él.
Jesús le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, dando a entender que la parálisis que él estaba viviendo de los pies tenía su raíz en una parálisis tenía sus raíces en un cautiverio mental. Lo que se veía por fuera había nacido por dentro. El problema de su falta de movimiento, su falta de poder físico, no estaba en los pies, estaba en la mente. Por eso, mi amado hermano, el Espíritu de Dios me dijo, habla usando Juan capítulo 5, porque hay algunos que llevan mucho tiempo como este hombre atado, intentando ser libre y se preguntan cómo salgo de esto si llevo mucho tiempo así. Escucha esto. Gracias a Dios. Cuando vamos a un capítulo 5, me llama mucho la atención la forma en que comienza la historia aquí relatada. Me ministra grandemente, porque cuando vamos a ir a seguir al próximo, cuando estamos ahí en Juan capítulo 5, vemos que este relato comienza dando detalles del contexto que rodea a este hombre. Antes de hablar de la Biblia hablando del paralítico, antes de Juan hablando del enfermo, nos habla de las circunstancias que le rodeaban. Y dice la Escritura de la siguiente manera, Juan capítulo 5, versículo. Después de estas cosas, había una fiesta. Dios mío. Escucha cómo comienza esto. Comienza con una fiesta. Una fiesta, había una fiesta. Diga conmigo, fiesta. Había una fiesta y esta fiesta tomaba lugar en nada más y nada menos que Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay fiestas, las fiestas en Jerusalén. Jerusalén significa fundamento de paz. Hay fiesta, hay paz. Y en este escenario entra Jesús. Ahora bien, la Biblia también nos enseña que en este lugar en el cual se desarrollaba la fiesta, llamado Jerusalén, fundamento de paz, recibió la visita de Jesús. Pero en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda. Permíteme decirte algo. La puerta de las ovejas era una de las puertas que se utilizaba para introducir los animales que serían sacrificados en honor al Señor como ofrenda a Dios. Tenga eso en su mente. Jerusalén, a la puerta de las ovejas. Y allí, atravesando este lugar, dice que había un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa casa de milagros. Mira el escenario. Hay fiesta. En el lugar del fundamento de la paz está Jesús por allí. Y no solamente esto, allí también está la casa de los milagros. Te dije que está el fundamento de paz, Jesús. Está también el escenario de los milagros. Pero escucha esto, en todo este escenario, escucha lo que dice la Biblia. Aquí había un estanque llamado Betesda, del cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque aquí había milagros, había señales, habían cosas sobrenaturales. Y dice la Escritura, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, que era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahí debate entre los teólogos si esto pasó o no, si era un mito o no. A mí no me interesa eso, a mí me interesa lo que está a punto de pasar. Porque en medio de la fiesta, en el fundamento de paz, en la casa de misericordia, con la presencia de Jesús, hay un hombre que está paralítico. Escucha esto, hay un hombre que está paralítico. Dice la Biblia, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En el lugar de fiesta, en el lugar de paz, en el lugar donde está Jesús, en la casa de los milagros, hay un hombre que está enfermo, no un día, no, 38 años. Y así hay muchos jóvenes que han crecido en la iglesia, estando en el lugar de celebración
maldita, pero con un problema de autoestima maldito, pero con un problema de celos maldito, pero con un problema de autoestima maldito, pero con un problema de pensamiento suicida maldito, en la tierra bendita, pero viviendo una vida maldita. Está en el lugar correcto, pero con la actitud incorrecta. En la tierra bendita, viviendo una vida. Te dije que le había dado legalidad a Satanás en su vida a través del pecado. Es la única manera que nuestra mente queda cautiva. No hay mente cautiva con otra cosa que no sea pecado. Y el pecado viene cuando nosotros levantamos un ídolo en nuestro corazón. Cuando ponemos a alguien, escucha bien, no primero que Dios, no enfrente de Dios. Cuando ponemos a alguien reemplazando a Dios. Cuando ponemos a algo reemplazando a Dios. Dijo un escritor, el pecado de la idolatría es la madre de todos los demás pecados. Si no hay idolatría, no se mata. Si no hay idolatría, no se roba. Si no hay idolatría, no se levantan dioses falsos. En este lamento, socialmente inhabilitado, inutilizado, no puede aportar nada a la sociedad. Espiritualmente está rezagado, no puede entrar al templo, y emocionalmente desesperanzado. ¿Cómo lo sabes, predicadora? Porque cuando Jesús se acerca a este hombre, escucha bien, Jesús se acerca a este hombre, Jesús le hace una pregunta que parece sarcástica hasta cierto punto. ¿Quieres ser sanado? Si quiero ser sano. La respuesta de un boricua sería obvio. Y el que es más sarcástico diría, ¿en serio? Y Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Con esta pregunta, Jesús está demostrando que la fe de este hombre está aún más marchita que sus piernas. Escuchen esto. Él está en la casa de misericordia sin poder hallarla. En el fundamento de paz viviendo en tormento. Se halla en una condición despreciable. Y te dije que la cautividad es vivir como maldito en una tierra bendita. Es vivir rodeado de los beneficios de Dios sin tener acceso a ellos. ¡Santo! ¿Por qué intento pero no puedo? Porque estás rodeado de los beneficios de Dios sin acceso a ellos. Hay una barrera de separación. Hay una barrera. La misma barrera que levantaron los hombres en el Edén. Cuando pecaron se comieron de la presencia de Dios. Él estaba allí, pero ellos se vinieron del acceso a su presencia. Porque el cautiverio mental fue tal que levantó una brecha. Escuche esto. Lo mismo sucede con nosotros hoy. Lo mismo sucedió con aquel hombre del cual nos habla. Estaba en un cautiverio que le tenía viviendo rodeado de los beneficios de Dios sin tener acceso a ellos. Esto fue lo mismo que experimentó la mujer encorvada de Lucas 8. La Biblia nos enseña que Jesucristo la sana, la que era azote. Pero también me llama la atención un detalle particular que Dios da de esta mujer. Cuando los fariseos le cuestionan, él dice, esta hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada por 18 años, no había yo de liberarla, dando a entender que ella pertenecía a un linaje bendito, pero estaba viviendo una vida maldita. Ella vivía rodeando los beneficios, le rodeaba la promesa, le perseguía una palabra, pero no tenía acceso al beneficio de ella, porque estaba en cautiverio. Tú te preguntas cómo salgo de esto, que no puedo. Yo te puedo entender porque en un momento dado de mi vida yo estuve así, rodeado de los beneficios, pero sin acceso a ellos, viviendo de una mentira que Satanás forjó en mi mente. Por eso cuando hablo esta palabra mi corazón se estremece, porque no sé lo que es hacerme la pregunta, ¿cómo salgo de esto si llevo tiempo así? ¿Cómo salgo de esto que me ata,
despertar y cambiar. El lado positivo es que Dios no hay nada tan bendito que su poder bendito no pueda tocar, afectar y cambiar. Estando en una condición despreciable. ¿Ahí lo que pasó? Él no fue por Dios, Dios fue por él. Lo mismo que sucedió en el mundo. El hombre no buscó a Dios, Dios lo buscó a él. Juan 5, el paraíso no busca a Dios, pero Dios lo busca. Jesús entra. Te adelanto algo. Te dije que había fiesta, ¿verdad? El hombre te dije que estaba socialmente y emocionalmente rezagado. Él no puede entrar al lugar de la fiesta, pero Dios va a llevarle la fiesta a él. Se celebraban tres fiestas. Escuchen. Tres fiestas celebraban los judíos. Una de estas tres estaba tomando lugar. Los eruditos debaten entre cuál era. Podía ser la fiesta de la Pascua, donde se celebraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Número 2, podía ser la fiesta del Purim, donde se celebraba la salvación del pueblo judío en tiempos del rey persa Asuero, cuando la reina Esther y su primo Mardoqueo lograron detener un plan para acabar con los judíos. O número 3, se podía estar celebrando Pentecostés, la entrega de la ley de Dios, en otras palabras, el gobierno de Dios. Te dije que este hombre está atado, este hombre está cautivo, no tiene acceso a la fiesta, pero Dios le va a llevar la fiesta a él. ¿Por qué razón? Porque lo que está a punto de hacer, Dios, le va a libertar como la fiesta de la Pascua, de la esclavitud del pecado. Le va a libertar como la fiesta del Purim. Escucha bien de la opresión del enemigo que lanza amenaza de muerte espiritual sobre su vida. Y número 3, va a pasar algo. Dios le va a traer la celebración de Pentecostés, porque ahora el gobierno de Dios se va a establecer sobre él. Él no puede entrar al templo a celebrar fiesta, pero Jesús no fue al templo, lo buscó a él para llevarle la fiesta a él. Tal vez tú llevas tiempo no pudiendo entrar y hacer fiesta, pero hoy Dios te trajo la fiesta aquí. Por eso no estás sintiendo algo que no sentías el jueves. Por eso tú sientes ganas de llorar. Por eso tú sientes ganas de correr. Es la fiesta, es el cielo abierto a tu favor. Tú no podías orar, pero la adoración del otro te está matando aquí. Tú no podías cantar, pero la alabanza del otro te está impactando aquí. Tú no podías levantar tu mano, pero el poder de Dios te está impactando. Fiesta de Pascua, fiesta de Purim, fiesta de Pentecostés. Yo no sé lo que está sucediendo, pero algo sé. El poder de Dios está aquí. El hombre no puede estar en una fiesta, pero Dios le va a llevar la fiesta a él. Diga conmigo, Dios te va a traer la fiesta a mí. Biblia predicadora. David lo dijo. Tú preparas mesa. En otras palabras, tú preparas la fiesta delante de mí, en presencia de mi enemigo. Y así está Dios ahora, sirviéndote la mesa, preparándote la fiesta. Y el diablo preocupado por lo que está pasando, preocupado porque parece que la obra de Dios va a caer sobre ti, preocupado porque la gracia se está acercando a ti. Eso es lo que va a pasar en esta tarde. Eso es lo que va a pasar en estos 3 días de campamento. Dios hace la fiesta y te la trae a ti. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere. Diga conmigo, Dios siempre quiere. Tú no siempre tienes la gana, pero Dios siempre quiere. Tú no siempre tienes el deseo, pero Dios siempre quiere. Tú no siempre tienes la fuerza, pero Dios siempre quiere. Mateo capítulo 8, hay un leproso que se acerca a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarte. Jesús le dice: sí, quiero. Y tal vez tú llegaste leproso y Dios te dice: sí, quiero. Señor, pero te he fallado mucho, y Dios te dice: sí, quiero. Señor, pero ya no soy el mismo de ayer. Yo sí quiero. Ya no tengo ganas de orar, pero yo sí quiero. Ya no tengo ganas de adorar, pero yo sí quiero. Ya no tengo ganas de sonreír, pero yo sí quiero. Dios siempre quiere y Dios siempre puede. Dios me pregunta: ¿tú quieres eso? Si tú te preguntas si Él quiere, la respuesta es sí. Ahora la pregunta te la hace Él a ti. ¿Tú quieres?
escuche su respuesta. Lo natural sería responder con un sí o un no. Pero este hombre escucha lo que dice. Señor, yo no tengo quien me meta en el tanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende. Escucha esto. Dios le hace la pregunta si él quiere. Y él nos responde con un sí o un no. Él responde con una justificación del por qué él está como está. La pregunta no es por qué estás paralítico. La pregunta es si tú quieres dejar de ser paralítico. Y me llama la atención esto, porque la cautividad mental de este hombre le llevó a acomodarse para sobrevivir. Pero Dios quería incomodarlo para mejorar. Aleluya. ¿Estás sobreviviendo o estás viviendo? ¿Sobrevives o vives? Dios te va a incomodar. Y la primera pregunta que Dios te hace es: ¿quieres ser sano? Esta fue una pregunta sincera de Jesús, porque él sabía que no todas las personas que están enfermas quieren ser sanas, que algunas están tan desanimadas que se alejan de toda esperanza. Jesús aquí estaba lidiando con un hombre que tenía el corazón más enfermo que las piernas. Por lo tanto, él intentó edificar la fe de este hombre. Él intenta despertar esa fe con esta pregunta: ¿realmente tú quieres? Escucha bien, cuando Jesús le hace esta pregunta, Jesús tiene un deseo, y es entregarle libertad a este hombre de su situación. Dios quiere libertarlo de la situación que está viviendo. Y ya con esto nos vamos. 3 cosas para que después nos fuimos. Dios quiere libertarlo porque vinimos a buscar la libertad. Venimos a buscar cómo saco de esto si llevo tiempo así. Número 1, cuando Dios le hace esta pregunta, Dios lo que está intentando es convertir el deseo de este hombre en una meta. Claro que él quería ser sano, lo intentó, llevaba 38 años ahí, según su explicación del por qué estaba así. Él había querido, pero no había podido. ¿Tenía un deseo? Diga conmigo, sí. ¿Tú quieres ser sano? Sí. ¿Tú quieres cambiar? Sí. Pero un deseo no es lo mismo que una meta. Y lo primero que tú tienes que entender es que para ser libre tú tienes que convertir tus deseos en metas. Hay una diferencia entre deseo y meta. El deseo es un anhelo, escucha bien, una aspiración. El deseo es algo que se sueña, algo que se imagina. Pero la meta, escucha bien, es un anhelo convertido en un objetivo claro y alcanzable. La diferencia entre deseo y meta es que ambas involucran un anhelo, pero la segunda, la meta, te lleva a una acción para conquistar ese anhelo, para que pase de ser sueño a ser realidad. El problema de este tiempo es que tenemos muchos jóvenes queriendo, deseando, anhelando, pero no tienen una meta definida. Su meta no es su liberación, porque si la meta fuera la liberación, buscarían los recursos en Dios, no fuera de Él. Escuche esto, entonces tenemos el problema de que vivimos con gente modificando conductas, pero no atacando la raíz del problema. Por eso un tiempo parece que está bien, pero de repente igual de porque nunca ha sido libre. Solo estás modificando una conducta, solo estás compensando un mal comportamiento. Pero Dios quiere cambiarte. Lo primero que tienes que hacer para ser libre, te dije, convertir el deseo en meta. Dejar de soñar, dejar de anhelar simplemente y decidirte en tu voluntad interna a conquistar ese deseo. Cuando un deseo se convierte en meta, hay una resolución interna de la voluntad. Se decide a conquistar. Y cuando hay una decisión, hay oposición, pero eres inamovible. Nada te mueve porque hay una meta, hay un destino trazado, hay un futuro planificado. Y este hombre necesita
en metas. Diga conmigo, meta. Necesitas convertir tus deseos en una meta. Ahora bien, escuche esto. El problema es que las metas no se alcanzan sin el abandono de las excusas. Por lo tanto, lo segundo que tienes que hacer es transicionar de la excusa a la responsabilidad. Yo te dije que este hombre le dio una excusa a Jesús de por qué estaba como estaba. La excusa es: nadie me ayuda. En otras palabras, yo no puedo y otros se me adelantan. Siempre soy último. No me ayudan y soy lento. ¡Gloria! Esas eran sus excusas. Ahora bien, él tenía que abandonar la excusa y transformarla en una responsabilidad. Lo primero que necesitas para ser libre es convertir el deseo en meta y abandonar la excusa para convertirla en una responsabilidad. La responsabilidad solamente se logra cuando hay un cambio de mente. Tienes que cambiar la realidad por la verdad. Este hombre tiene un problema interesante porque Jesús está delante de él. Y cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano, él no está pendiente a Jesús, él está pendiente al agua y a los hombres. El hambre es una bebida, no ve la sangre, los hombres no me quieren llevar a ella. Pendiente a las circunstancias que le rodean, a sus realidades, en lugar de mirar y escuchar la verdad que está delante de él. Y el problema es que intentamos ser libres asociándonos con nuestras realidades en lugar de suplantarlas con la verdad de Dios en nuestras vidas. Él tenía un problema, fe en el objeto incorrecto, los hombres. Y número 2, frustración, porque estaba viviendo el pasado. No he podido en 38 años. Entonces, ¿cómo tú transicionas de la excusa a la responsabilidad? Número 1, tú tienes que dejar de buscar en los hombres lo que solamente se encuentra en Dios. Y número 2, tienes que vivir el presente. A ti no te define lo que tú hiciste ayer ni lo que tú hiciste hace una hora atrás, sino lo que tú necesitas hacer ahora. La pregunta cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Lo que está intentando es despertar el deseo por la determinación en el presente. No importa lo que pasó ayer, no importa lo que sucedió hace un año, no importa lo que ocurrió hace un mes, no importa lo que lleva ocurriendo durante toda tu adolescencia y tu juventud, lo importante es que tú quieres hacer ahora. Porque aquí está el poder de Dios fluyendo, aquí está la sangre de Cristo limpiándose. ¿Qué tú vas a hacer ahora? En el libro de Ruth hay una familia que tiene un problema. Es la familia de Elimelech y de Noemí. Ellos son originarios de Belén, la casa de Dios, pero se movieron de su posición hacia Moab porque tenían un problema. Pero el problema se convirtió en un mayor problema, porque el problema nunca fue el hambre. Yo le decía a los jóvenes de mi iglesia que el problema de ellos no comenzó cuando faltó el pan, el problema de ellos comenzó cuando se movieron sin dirección. El problema no es la falta de pan, el problema es que te muevas sin dirección. El problema no son los pies atados, el problema es la mente cautiva. El problema es cuando tú no obedeces la ley de Dios, cuando tú no estás dispuesto a honrar a Dios, cuando tú quieres pero sientes que no puedes y no puedes porque no hay una sumisión, porque estás tan adherido a tu entorno que no puedes acceder a los beneficios que Dios. Entonces tú tienes que vivir el presente desasociándote de tu realidad. Es la única manera en que tú vas a poder transicionar de una excusa a una responsabilidad. Esta familia de Noemí y de Elimelech tuvieron pérdidas increíbles en Moab, y cuando ya no le quedó nada, Noemí tuvo que tomar una decisión, porque las cosas no cambian con un deseo, las cosas cambian cuando tú accionas sobre ese deseo. Tu vida va a cambiar no cuando simplemente tengas el anhelo, sino cuando tú actúes sobre ese anhelo. Noemí tuvo que tomar la decisión de ir a Belén, de volverse a Belén. Y no quiero que tú entiendas esto, porque asumir responsabilidad nos va a costar. Hoy en el punto número 1, queda un limón. Asumir responsabilidad nos va a costar. Cuando Noemí tenía que volverse a Belén para salir de la miseria, del abandono que estaba viviendo, porque Jehová
había visitado a Belén con abundancia. Ella tenía que salir de su lugar de refugio para irse al lugar donde Dios estaba presente. El asunto es que si usted mira un mapa, para ir de Moab a Belén hay que subir. ¿Y sabe qué? Subir siempre cuesta más que bajar. Amén. Gloria a Dios. Había trabajo que pasar. Hay trabajo que pasar. El proceso de mantenerte libre y de caminar en tu libertad no siempre será fácil, pero siempre va a ser bendecido. Gracias, gloria a Dios. Va a ser duro, pero va a ser bendecido. Santo. La mano de Dios irá contigo. Y este hombre tenía que tomar la responsabilidad de actuar. Él estaba acostumbrado a que lo cargaran, pero ahora él se tiene que cargar a sí mismo. Y hay momentos que ya nadie te va a cargar. Tú vas a tener que decidir por ti mismo qué vas a hacer. Un cambio de actitud. La Biblia dice que él estaba acostado. Diga conmigo, acomodado. La comodidad se tiene que sustituir por acción. La comodidad se radica con el confrontamiento, con la ejecución de la verdad de Dios. Dios le habla a este hombre y Dios le da una instrucción. Dios dice, escuche esto, cuando Jesús lo había acostado en esa escritura, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió, enfermo no tengo quien me meta al agua. Le están que escuche esto, en el versículo 8, Jesús le da una instrucción. Levántate, toma tu lecho y anda. Gloria a Dios. Levántate, toma tu lecho. Aleluya. Dios le estaba llevando a una transición entre lo que él estaba acostumbrado y lo que la fe exigía. La costumbre te lleva a acomodarte y a que otros hagan por ti. Te lleva a culpar a otros de tu fracaso. Pero la verdad de Dios te lleva a responsabilizarte de modo que tú colaboras con Dios en tu liberación. Escucha esto, Dios te liberta, pero tú ejecutas la libertad cuando tú accionas sobre la palabra de liberación que Dios lanza sobre tu vida. Ya Dios te está entregando las herramientas en este campamento, te está entregando la libertad. Ahora tú tienes que accionar conforme a esa libertad. Él no hubiese sabido que estaba sano si no se levantaba. Así que quiero decirte que para que tú puedas salir, asumir la responsabilidad y que el milagro sea consumado, tienes que actuar conforme a la palabra que has escuchado. Actúa conforme a lo que has aprendido de Dios. Levántate. ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús? Cambia la postura. Estás en una buena posición, pero tienes la postura incorrecta. Aleluya. Estás en la posición correcta en la casa de misericordia, pero la postura es incorrecta. Vamos, vamos, vamos. La posición correcta es que estés en el campamento. La postura incorrecta es que estés indiferente a lo que Dios está hablando. La posición correcta es que estés aquí congregado. La postura incorrecta es que estés rebelde a lo que Dios te está hablando. Dios está diciendo, está en el lugar correcto, pero cambia la postura. Deja de estar acostado y levántate. Levántate. Cuando él se levantaba, se estaba afirmando sobre la verdad que Dios había hablado en su vida. Tú nunca te vas a afirmar si no lo intentas. Levántate, levántate, levántate. Y le dice, no tu lecho y anda. Punto número 3, con esto cerramos. Gracias, Dios. La libertad no es que el lecho desaparezca, sino que no te controle. Aleluya. Dios no le dijo bota el lecho. Jesús no le dijo desaparece el lecho, hazlo pedazos. Él dijo tómalo y anda. Santo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Controla el lecho tú. Por 38 años el lecho lo cargó a él. Y ahora Dios le está diciendo, es momento de que tú cargues el lecho. Que lo voy a explicar en español. Es que aunque sigas siendo tentado con lo mismo, ya la tentación no te controla a ti, no la controla a ella.
Porque lo próximo que hace este hombre es que se meta en el templo. ¡Gloria! ¿Sabe lo que estaba haciendo? Llevando el lecho a la presencia. Aleluya. Permanecerás en libertad cada vez que traigas el lecho a la presencia. Gloria a Cristo. Cada vez que traigas la lucha a la presencia. Cada vez que traigas la batalla a la presencia. Aleluya. Cada vez que traigas el ataque a la presencia. Cada vez que traigas la ansiedad a la presencia. Cada vez que traigas la depresión a la presencia. ¿Sabe qué significaba esto? Él hizo todo lo que Jesús le dijo que hiciese. Ya el lecho no lo controlaba. La palabra de Dios lo controlaba. Segunda de Corintios, capítulo 10. Cuando Pablo habla de las fortalezas mentales, él ofrece la solución para librar la batalla contra las fortalezas. Y él dice, derribando todo argumento. ¿Sabes cómo se derriba un argumento? Cancelándolo con un argumento mayor. Cuando este hombre entró con el lecho al templo, ¿sabe lo que hacía? Derribando argumentos. Cancelándolo con otro mayor. Por eso, cuando los fariseos le cuestionaron su milagro, ¿sabe lo que él respondió? Yo solamente estoy haciendo lo que alguien me dijo que hiciera. ¿Y quién era ese alguien? Jesús. Lo que él estaba diciendo es: yo estoy obedeciendo la palabra. Y cada vez que el diablo te venga a acusar, tú le traes el lecho a la presencia de Dios y tú dices: estoy obedeciendo a la palabra. Pues yo vengo a decirte lo mismo que Jesús le dijo a aquel hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya, ya Cristo pagó el precio por ti. La Biblia nos dice en el libro de Colosenses capítulo 2 que Él colgó el acta de decreta que había sido firmada en nuestra contra. La abolió. Escucha esto, la abolió. Yo me imagino aquel escenario, y si pudiésemos volverlo una imagen gráfica, me imagino a Jesús en la cruz y detrás de sus brazos colgando aquel acta de decreto que decía culpable, pero la sangre borrando cada uno de los pecados, la sangre operando a favor de nosotros. Esa sangre está aquí y hoy Dios te habla como le habló aquel hombre: levántate, toma tu lecho y anda, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú quieres ser libre, convierte tus deseos en metas, abandona la excusa por responsabilidad y toma control de tu lecho. Y habiendo esto hecho, entra en la presencia. Habiendo hecho esto, entra en la presencia y rinde todo al dominio del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Inclina su rostro ahí donde usted se encuentra. Voy a hacer una oración. Sé que el tiempo avanza. Hay más programación, pero quiero dar rápidamente. Póngase de acuerdo conmigo en esta hora si usted quiere ser libre de eso que le habla. Las ataduras, los cautiverios mentales tienen distintos nombres. Usted identifica el suyo. Eterno Dios y Padre bueno, gracias. Gracias, Dios mío, por lo bueno que tú has sido. Gracias por tu palabra que nos vivifica, por tu palabra que nos levanta, que nos renueva. Hemos escuchado tu voz, Dios mío, hoy como aquel paralítico. Y hemos degustado, Dios amado, de la fiesta que está sirviendo, la mesa que está preparando delante de nosotros. Pero no queremos, Dios mío, que esto solo sea una sensación de un momento. Aquí hay jóvenes que están necesitando una liberación total, una liberación completa. Jóvenes que han estado batallando con su carne contra sus pensamientos negativos. Hoy han querido, Dios mío, poder servir en libertad, pero Satanás
unción sobre cada uno de ellos, que el poder de tu espíritu, que tu Dios, oh Dios mío, que tu ruaj sobre, y que hoy se levante una generación de jóvenes decididos a caminar rumbo a la meta, jóvenes que vivan durmiendo los deseos en meta, desecho de excusa, desecho